Pues el título de este trabajo es Configuraciones religiosas emergentes y ancladas en los creyentes de la frontera entre Chiapas y Guatemala. Como planteamiento del problema tengo la siguiente interrogante: ¿cómo los creyentes han configurado su religiosidad en el contexto de la frontera Chiapas-Guatemala a partir de su vinculación y participación en diferentes relaciones de interdependencia? Como objetivo general, me interesó analizar la formación de un tipo de creyentes en frontera Comalapa, denominados guías espirituales, reflexionando cómo detrás de esta singular figura religiosa intervienen las condiciones políticas y sociales de los últimos 30 años en la región, con los cambios en el tratamiento de la otredad cultural tanto en el Estado como en las instituciones religiosas, así como las posibilidades de movilidad de sujetos y objetos religiosos y culturales por una frontera porosa. Como delimitación temporal tomó lo que se denominó el proyecto de la Iglesia Autóctona y Pastoral de Teología India durante el obispado de Samuel Ruiz, 1960-2000. Sobre todo esta pastoral fue anunciada en 1972. Estos referentes fueron importantes en mi análisis, ya que los creyentes de mi interés participan en la parroquia del Santo Niño de Atocha, y por otra parte también me interesó centrarme en la espiritualidad maya procedente de Guatemala. Sobre todo me centro en el proceso de mayanización que se dio después de los acuerdos de paz, en referente a la dimensión religiosa. Sobre estos marcos o estos acontecimientos han incidido en la configuración de los creyentes aquí abordados. Bueno, como parte del lugar donde hice el trabajo de campo, pues es frontera con Malapa, forma parte de la región Sierra Mariscal del estado de Chiapas. Esta región está compuesta por los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bellavista, Chicomucelo, El Porvenir, frontera con Malapa, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motocintla y Siltepec. También la ubicación de frontera con Malapa es de gran importancia, ya que se encuentra a escasos 20 kilómetros de uno de los pasos fronterizos. Del lado de Guatemala está La Mesilla y del lado chiapaneco está Ciudad Cuauhtémoc. Pero viajando de frontera con Malapa hacia Motocintla hay otros pasos donde no hay control migratorio, ningún tipo de cuerpos de vigilancia. Por ejemplo, en el puente Bacantún, en Mazapa de Madero, hay una entrada hacia el Tacaná y también se puede llegar hacia San Marcos. Guatemala, los guías espirituales prefieren algunas veces viajar por ahí cuando tienen encuentros con guías espirituales de Guatemala. Eh, También en términos de ubicación, la parroquia que analizo forma parte de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esta diócesis está compuesta por 7 pastorales. La parroquia la cual abordé se encuentra en la zona sureste. Eh, También en cuanto al trabajo etnográfico en la frontera sur en tiempos de COVID-19, el trabajo de campo que realicé fue influenciado por la contingencia sanitaria del COVID-19 y por la presencia del crimen organizado. Fue a través de tales eventualidades que los datos que comparto se obtuvieron en una interacción de doble vía, es decir, tanto de redes como el Facebook, el uso de WhatsApp y de manera presencial, evidenciando la complementariedad de ambos acercamientos y por supuesto la innegable centralidad del campo etnográfico en tanto situaciones de relaciones humanas directas. Compartir al lector la forma en que adquirí la información resulta necesario debido a que reconozco que las contingencias provocadas por otros actores incidieron en el proceso de investigación, llevando así a adecuar mi metodología. También, bueno, los creyentes que contribuyeron en la investigación fueron 6 a los que entrevisté. Ricardo es el que aparece reiteradas veces en la tesis, porque con él pude hacer trabajo de campo a través de WhatsApp y también de manera presencial pude acompañarlo a algunas actividades. Él fue mi portero principal porque a través de él conocí a otras 2 guías espirituales, que es Mayra y Minerva, y también conocí a Amelia, a Pedro y a Vidalí. Pedro y a Vidalí no son guías espirituales, pero forman parte de la red de relaciones de interdependencia de Ricardo. Entonces, Ricardo va a aparecer siempre en todo el transcurso de la tesis. En frontera con Malapa también, por su ubicación, los creyentes tienen una gran movilidad hacia Comitán, al país vecino, hacia Guatemala, pero también se les facilita viajar hacia, bueno, cuando en ese momento no estaba tan fuerte la violencia, hay movilidad hacia los municipios de la sierra y hacia la costa.
Bueno, de los capítulos y contenidos de la tesis, esta tesis está compuesta por 5 capítulos. Voy a ir presentando cada uno de ellos y en la medida que voy a ir presentando, voy a ir abordando algunas cosas que están en cada una de ellas. También voy a leer algunos párrafos porque si no lo hago de esta manera me pierdo. Bueno, el primer capítulo le denominé sortear los elogios inclasificatorios, pensar en clave configuracionista. Este capítulo está respondiendo al capítulo teórico-metodológico. Tuvo como objetivo construir un andamiaje analítico que dé soporte a los datos empíricos. El capítulo está compuesto por 4 apartados. En la introducción de este capítulo marco mi posicionamiento tomando autores como Elías y Grimson o Bourdieu, sociólogos que entendieron a la sociedad como un conjunto de redes de relaciones. Me acerqué a estos en principio para marcar mi posicionamiento y los puntos que retomo son aquellos que permiten pensar la constitución de los creyentes en el marco de las relaciones de interdependencia, como son los espacios institucionales, eclesiales y estatales, vistas siempre en el plano de la relacionalidad, lo que significa no pensar en espacios plenamente delineados, sino más bien flexibles y, como señala Grimson, como espacios posibles donde emergen distintas organizaciones e intereses. En el último apartado es donde retomo a otros autores. Para poder llegar a este marco reflexivo, primero tuve que pasar por otra serie de lecturas a las cuales yo intentaba acercarme para hacer el análisis de los datos. Por ejemplo, me acerqué a la religiosidad popular y a la religiosidad vivida, pero me daba cuenta que quedaba enclausurada mi reflexión en ciertas dicotomías, como ya sea profano, sagrado, pensar si es una práctica culta o popular, si es analizar en la institución, analizar el individuo, y yo lo que no quería era encuadrar a los sujetos en una u otra dicotomía, sino más bien mostrar su complejidad social. Luego me acerqué a lo que es la noción de cosmovisión, pero también me di cuenta que esta perspectiva es usada para comprender la religión indígena mesoamericana. Me acerqué a los postulados de López Austin, de Broda, y me daba cuenta que los grupos que son analizados son aquellos que cumplen con estos marcadores étnicos convencionales, por ejemplo, una lengua, una cierta vestimenta y su participación en sistemas de cargo. En concreto, me di cuenta que a nivel empírico algunos creyentes o los que yo al menos estaba abordando no cumplían con tales marcadores étnicos para ser pensada como población indígena. Usar el concepto de cosmovisión indígena fue difícil de realizar debido al proceso de aculturación que se desarrolló en dicha región, donde se prohibieron expresiones culturales étnicas, que respondió tanto al interés de definir fronteras nacionales como al proyecto de construir una identidad mestiza. Es por eso que, tomando en cuenta estos procesos históricos, llevé a no colocar a los agentes como si tuvieran identidades estáticas y tampoco dentro de los parámetros del concepto de cosmovisión. Y antes de buscar estos convencionalismos éticos, me esforcé por analizar y visibilizar cómo existe un proceso de reivindicación étnica de los proyectos de los agentes de frontera Comalapa, expresada, entre otras cosas, en la reapropiación de los ciertos lugares considerados como lugares sagrados, como las cuevas. Otro marco al cual que me acerqué fue lo que se le ha denominado religiosidad a la carta o transinstitucional, sobre todo centrado en el grupo de los llamados de la nueva era, que buscan una autonomía al antiautoritarismo y al concominante rechazo a las jerarquías de autoridad y las normas institucionales. En conjunto me di cuenta que si retomaba estos marcos, no solamente podía caer en ciertas restricciones para mostrar toda la diversidad de elementos que configuran a los creyentes. Por eso decidí acercarme a otros marcos reflexivos que son, por ejemplo, a Seman y Viotti, a Brachet Márquez y Rodríguez, para posicionar mi reflexión teórica metodológica. Y con ese objetivo me apoyo de tales autores. Por ejemplo, Rodríguez y Brachet fueron fundamentales porque cuestionan estas perspectivas dicotómicas y analizar al sujeto o ir en contra de la institución.
Y además estos autores pueden considerarse como una renovada propuesta del enfoque configuracionista de Elias y Grimson, debido a que trascienden la idea de las configuraciones no suceden únicamente en campos, sino más allá de ellas, y de acuerdo a mis datos, la institución parroquial o instancias estatales son solo algunos de los lugares para comprender la religiosidad de los creyentes. Por ello, antes de que el lector considere que estaba partiendo de configuraciones como sinónimo de instituciones plenamente delimitadas, contrario a ello, los abordo como modelos marcados por distintas relaciones de interdependencia, abiertas y posibles de ser trascendidas. De igual manera, lo central en mi argumento es que las configuraciones religiosas emergentes y ancladas son el resultado de las relaciones sociales como primarias y secundarias que los seres de estas relaciones interconectan. En tal sentido, los individuos, los grupos y hasta las instituciones forman y transforman las relaciones sociales y son formadas y transformadas por ello. Por lo tanto, la relacionalidad no es simplemente algo que tenga que ver con relaciones, lo cual incluiría prácticamente todo el mundo, sino aquellas que son significativas en la configuración de los creyentes. Como parte importante de los puntos a señalar de Barchetti, Márquez y Uribe, es la idea de transacción, que solo puede comprenderse dentro de la perspectiva relacional. La transacción es un eje central que me permitió entender el por qué suceden ciertas relaciones de interdependencia o modelos configuracionistas como los que propone Rodríguez. A esto tomé también necesario incluir lo que es la metodología del relato de vida de Bertox. El relato de vida como instrumento metodológico lo retomo no porque sea inmediatamente configuracionista, sino porque a través de sus presupuestos pude mostrar y al mismo tiempo analizar la experiencia religiosa contextualizada de los creyentes, de igual manera hacer evidente los distintos tipos de modelos de relaciones donde han ido adquiriendo sus intereses, recursos y conocimientos a tal grado de que hoy han ido generando sus propios modelos configuracionistas. Y por eso, después de hacer este recorrido, marqué mi posicionamiento y hablé de lo que le denominé como las configuraciones religiosas emergentes y ancladas que tienen nociones teóricas y metodológicas que me permitieron hacer este análisis de mis datos. Las configuraciones religiosas emergentes y ancladas son observables en su fijación temporal momentánea y al mismo tiempo son el resultado de diversas relaciones de interdependencia, en cuyo seno se encuentran las vivencias de los creyentes y sus intereses, distintos marcos de referencia culturales provenientes algunas veces de espacios eclesiales y estatales, de relaciones con guías espirituales, antropólogos, médicos tradicionales y curanderos, solo por señalar algunos ejemplos. Es a través de tales articulaciones sociales que los creyentes han realizado transacciones concretas donde han obtenido conocimiento y valoración sobre el uso de objetos, lugares sagrados, plantas medicinales, y otros más se han preocupado por reivindicar una identidad MAM expresada en la apreciación de la lengua MAM, las artesanías y los lugares con marcas culturales. De igual manera, las configuraciones religiosas emergentes y ancladas, distintas en sus expresiones, involucran expresiones culturales, políticas y étnicas. Estas aparecen algunas veces enlazadas entre sí y otras veces mantienen su propia relevancia. Tal particularidad se debe a los intereses sociales que tienen los creyentes. Finalmente, hablar de las configuraciones evitó claudicar la experiencia y práctica de los creyentes en una sola etiqueta, ya sea nómada, antiinstitucionalista, populares o profanos. En todo caso, poder adjudicar algunas de las anteriores fórmulas explicativas es porque está respondiendo a diversos modelos de relaciones de interdependencia y al mismo tiempo irrumpen en tales clasificaciones porque las expresiones religiosas, al ser desplegadas, muestran la diversidad de marcos culturales, políticos y étnicos en que se fundamentan. Otro de los capítulos que abordo es el capítulo 2, sobre el cual le titulé Acontecimientos políticos y religiosos en Chiapas y en Guatemala. El propósito de este capítulo estuvo orientado en seguir los presupuestos de las configuraciones religiosas que corresponden en atender la historicidad de las configuraciones y más que pensarlas en el plano de la linealidad. Lo que aquí me interesó fue centrarme en dos sucesos que los mencionaba al inicio: el proyecto de iglesia autóctona y teología india y también el proceso de mayanización en Guatemala. También retomo algunos señalamientos históricos de la llegada de los refugiados a Chiapas, que es algo central para entender la configuración de algunos creyentes. Por ejemplo,
El proyecto de iglesia autóctona fue anunciado en 1972 y su interés ha sido construir un modelo particular de catolicismo chiapaneco indígena. La teología india debe verse como algo complementario a este proyecto, ya que en ella se anuncian cuáles son los elementos que hay que incluir en estos proyectos, sobre todo los marcos culturales, unirlos a los marcos católicos, los marcos culturales indígenas a los marcos católicos, incluir sus ritos, sus mitos, sus creencias y sus prácticas. También fue central para mí mostrar algunos de manera sucinta lo que significó la llegada de los refugiados a estos municipios fronterizos, como fue el de Frontera Comalapa, ya que muchos catequistas tuvieron relación con estos refugiados. Ahora, en cuanto al proceso de mayanización en Guatemala, este proceso fue necesario para mí entender cómo surgió y a qué refiere, sobre todo para entender lo que había sucedido en Guatemala con la espiritualidad maya después de los acuerdos de paz y cómo esto se diversificó y con qué tipo de guías espirituales los creyentes de Frontera Comalapa habían tenido relación. En cuanto a la mayanización en Guatemala, cito, se puede referir a cualquier transformación que se pueda dar a nivel de identidad, ideología o discurso como consecuencia de su relación con algún elemento del discurso multicultural que está cada vez más presente en la vida guatemalteca. Fin de la cita. En su dimensión religiosa me interesó acercarme a diversos investigadores, de los cuales solo voy a presentar a dos. Por ejemplo, me di cuenta que hay un proceso de reacomodo de la espiritualidad maya en los diversos ámbitos cristianos y fuera de ellos. Por ejemplo, Garrar Burnett dice que en el plano religioso se ha dado un proceso de teología maya protestante, es decir, han buscado separarse de toda incidencia del extranjero. En cuanto a los guías espirituales, Morales señala que también hay un proceso de autoidentificación con el fin de alcanzar lo puro y mostrar una espiritualidad maya que se está haciendo a través de recuperando sus propios elementos. Estos son entresacados de las fuentes, por ejemplo, arqueológicas, escritos lingüísticos y etnografías. También Morales tiene otro texto que muestra que él hace una clara diferenciación entre prácticas de guías espirituales, habla de los que su práctica se encuentra en el ámbito familiar y comunitario, también nos habla de aquellos que se ubican en el ámbito nacional. Estos especialistas están vinculados al movimiento maya y tienen una participación política, y finalmente nos habla de aquellos que están insertos en movimientos globales y su trabajo es de carácter esotérico. Hay otro texto, el de Silmog, que habla de 5 caracterizaciones de los indígenas en cuanto a su expresión maya, los que siguen dentro de alguna iglesia creyente, los que intentan purificar su práctica, los que no conocen pero se están acercando al cristianismo, y son 5 los que él presenta. Bueno, esto me permitió entender con el tipo de guías han tenido relaciones los creyentes de Frontera Comalapa. Bueno, el capítulo 3, el objetivo principal fue mostrar el relato de vida de cada uno de los creyentes y así entender desde qué relaciones de interdependencia han ido configurando sus experiencias religiosas. El capítulo que presento está compuesto de 2 apartados. En el primer apartado abordo la experiencia de 4 personas. Lo común de ellos es que viven en Frontera Comalapa, son conocedores de la espiritualidad maya. 3 han sido ordenados como guías espirituales y también han participado en los encuentros de teología india en la diócesis de San Cristóbal. El segundo apartado presento el relato de vida de Pedro, que vive en Motocintla, y de Abidalí, que vive en El Porvenir. Ambos son parte de la red de Ricardo y el eje común con Ricardo es su interés por la reivindicación cultural étnica mam. Por ejemplo, Ricardo en su relato de vida, Ricardo tiene conocimiento sobre el calendario maya Cholquín. Esta se refiere a una cuenta de 260 días, combinación de 20 meses y 13 días, y se vincula con los ciclos vitales como una forma de calcular fechas de alumbramiento en rituales de adivinación y augurios. También Ricardo es naturópata, uso y saberes sobre medicamentos alternativos elaborados a base de plantas medicinales. También es médico tradicional maya, es decir, elabora medicamentos a base de plantas y es creyente católico, participa y ha participado en las actividades de la parroquia del Santo Niño de Atocha.
Para entender la configuración religiosa de Ricardo, hay que situarnos en el contexto de Frontera Comalapa y su participación en la parroquia del Santo Niño de Atocha y también su incidencia familiar. En la parroquia conoció lo que es el trabajo de la teología de la liberación que se inició en 1979, donde las monjas y los sacerdotes que llegaron se interesaron en despertar las conciencias de los pueblos, es decir, que asumieran su propia realidad, que vieran sus condiciones económicas y cómo mejorar estas condiciones. También con la llegada de los refugiados guatemaltecos, ellos estuvieron apoyando con alimentos, con medicamentos y también evangelizando a los refugiados. Desde entonces, Ricardo empezó a tener un pensamiento crítico y de solidaridad hacia los demás. También veía cómo su madre, quien era conocedora de las plantas, hacía uso de estas para ayudar a las personas y también empezó a saber y a conocer sobre la guerrilla en Guatemala y a través de estos eventos él empezó a tener interés por conocer la herbolaria y la medicina tradicional tal y como él lo indica. En ese interés también en la medicina tradicional inició un proceso de capacitación con el doctor Antón Minue, sobre todo conocer sobre la medicina oriental. También se interesó por su formación como médico tradicional en la Secretaría de Pueblos Indígenas, CEP. Ahí fue donde le ayudaron a hacer estas microdosis, shampoo, jabones, entre otras cosas. También fue a través de su participación en CEPI, donde fue invitado a tener un taller con un guía espiritual en Totonicapán con el Tata Tino, y ahí fue su primer encuentro y acercamiento con la espiritualidad maya. De acuerdo a la clasificación que hace Morales SIC, Tata Tino puede considerarse como un especialista ritual local o comunitario, y tomando en cuenta con lo señalado, Tata Tino ya es una persona de edad muy avanzada, pero no obstante, más que representarlo como un especialista ritual comunitario o en el límite de lo familiar, considero importante no obviar cómo la práctica y los conocimientos de Tata Tino han trascendido a su ubicación geográfica a tal grado de participar de un modelo de relación de interdependencia, cuya transacción implica a médicos tradicionales de Chiapas y un burócrata del gobierno federal mexicano, Martín Longoria, quien trabajó en CEPI. Esto es lo interesante. Cuando clasificamos, a veces como que limitamos la movilidad de las personas, pero yo me daba cuenta en estas clasificaciones, pues Tata Tino no es comunitario, porque al final tiene relaciones extralocales y contacto con otros representantes burocráticos federales, como fue Martín Longoria. Bueno, lo que puedo, con este recorrido o estos señalamientos, que les puedo decir que la experiencia y la configuración religiosa de Ricardo está marcada por una serie de relaciones de interdependencia y estancias, tanto estatales y gubernamentales, tanto fronterizas y transfronterizas. En la red de médicos tradicionales también él ha participado de encuentros de poblaciones indígenas y fue ahí donde conoció a Pedro, del cual voy a hablar al final de ese capítulo. Otra de las narrativas que presento es el de Minerva. Es una guía espiritual. Para entender la configuración diversa de Minerva, ella, aparte de su participación en la parroquia Santo Niño de Atocha, su participación en los encuentros de teología india que se realizan a nivel diócesis cada año, las sedes principales donde se realizan son Chiapas, Guatemala y Mérida, Yucatán. A través de esta movilidad hacia San Cristóbal o a los diferentes lugares ha ido o pudo conocer a las guías espirituales de Guatemala, de Mérida, Yucatán. A ellas les nombra sacerdotisas. Y fue ahí que también se interesó o tuvo la posibilidad de acceder a cursos de lo que ella denomina como el Sat Maya y la Gestalt. Lo interesante es que los espacios eclesiales, sobre todo la diócesis de San Cristóbal, ha sido una plataforma que ha dotado a sus adeptos de una serie de conocimientos. Por ejemplo, la Gestalt y el Sat Maya podrían considerarse como partes de las expresiones del New Age. No obstante, lo interesante de los datos que yo tengo es que
se ofertan en espacios eclesiales como ha sido la diócesis de San Cristóbal, y más que afirmar que son prácticas separadas del espacio católico, para mi caso son expresiones articuladas donde convergen el consuelo de la cruz, los ejercicios respiratorios y la sanación personal. Es así como emergen las contingencias religiosas, en la medida que no siempre las concatenaciones son las mismas. Por tal razón hay procesos de significación que deben de aprenderse desde la particularidad de cada experiencia de creyente. Otro de las narrativas que retomo es el de Mayra. Mayra, para entender su configuración y experiencia religiosa, es a partir de su participación en la iglesia presbiteriana en Chamic, y como también en el contexto de Chamic, con la presencia de mujeres migrantes, ella siempre tuvo interés por ayudar a las mujeres que sufrían violencia de género y las que también eran explotadas sexualmente. Es algo muy evidente en estas zonas fronterizas. Mayra tuvo una fractura con la iglesia presbiteriana y decidió salirse porque tuvo problemas con la jerarquía. Por eso inició su movilidad hacia San Cristóbal para buscar ayuda para las mujeres migrantes, y en la medida también empezó a participar de los encuentros de teología india, conociendo a una guía espiritual de Comitán. Esta guía espiritual fue ordenada por guías espirituales de Guatemala. También ahí empezó a tener esta incidencia de estas guías de decirle que ella tenía la capacidad de curar y de sanar. Finalmente ella inició su formación como guía espiritual y fue ordenada ya no por la guía espiritual de Guatemala que había planeado, sino por Ricardo, quien en ese tiempo ya era guía espiritual. En resumen, el relato de Mayra evidencia las diversas articulaciones analíticas de esta tesis, por ejemplo, acontecimientos, interés por ayudar a las mujeres, su participación en las ONGs, relación con la espiritualidad maya, a través de su participación en los encuentros de teología india, amistades entabladas con sanadoras de Bulgaria, de Comitán y de Guatemala. También está la experiencia de Amelia. Amelia también, ella no es guía espiritual, pero es conocedora de la espiritualidad maya. Para entender su experiencia religiosa, ella va de diversos espacios, de su participación en la iglesia, en la parroquia, en el área de mujeres, su encuentro con un curandero, con sanadoras de Tabasco, con guías espirituales de Comitán, y desde ahí también, desde esa diversidad de relaciones, es que se puede entender su experiencia religiosa. También está, finalmente en este capítulo, retoma lo que es la experiencia de Pedro y Abinadí. Lo común de estos dos, de estas dos personas es que están interesadas en la reivindicación étnica mam, pero cada uno manifiesta especificidades de cómo tuvo ese interés. Por ejemplo, Pedro es hablante de la lengua mam por herencia familiar, su formación fue en castellano, tuvo movilidad hacia San Cristóbal porque por una convocatoria del INI fue que él pudo, se adentró a estos espacios hasta convertirse en maestro bilingüe. Él está jubilado, pero se ha interesado mucho en la construcción del alfabeto mam y de enseñar la lengua mam en las primarias. Abidalí, su interés por la reivindicación de la cultura mam debe entenderse también por sus estudios que cursó en el seminario de Tuxtla Gutiérrez en la preparatoria y donde cursó también la licenciatura en filosofía. Estudió teología en Tapachula. También tuvo un taller por un antropólogo en la Universidad Intercultural de Chiapas y empezó su proyecto de microrregiones en la sierra, donde se ha interesado por reivindicar la cultura mam en su manera, tanto vestimenta, comida y lugares históricos. Es así como en este capítulo muestro el relato de vida de cada uno de los creyentes y cómo desde qué espacios y relaciones han obtenido cada uno de sus dominios y conocimientos. Bueno, lo que es el cuarto capítulo le denominé configuraciones emergentes en distintas situacionalidades en el contexto de Frontera Comalapa. Este capítulo expongo diferentes tipos de configuraciones religiosas emergentes y ancladas que, como mostré en el capítulo 3, responden a una diversidad de relaciones de interdependencia. En el plano teórico y metodológico se muestra cómo los creyentes despliegan distintos tipos de configuraciones situacionales y, más que pensarlas plenamente delineadas,
son expresiones momentáneas donde el lector podrá conocer el tipo de articulaciones que las hacen posible, es decir, desde personas, lugares, objetos, seres sagrados y discursos acondicionados al objetivo del encuentro. Este capítulo presenta 8 configuraciones. 6 son gestionadas por los guías espirituales y 2 son gestionadas por la parroquia del Santo Niño de Atocha, pero lo interesante es ver cómo estos creyentes, por la diversidad de conocimientos y marcos culturales que guían sus prácticas, pueden participar también del trabajo pastoral de la parroquia del Santo Niño de Atocha. Por ejemplo, una de las configuraciones que hablo es la iniciación de los creyentes como guías espirituales o contadores del tiempo, a través de su relación con un guía espiritual de San Marcos, con Miguel Tumaz. Miguel Tumaz podría considerarse parte de los guías espirituales del movimiento maya que se inició antes de los acuerdos de paz y después de los acuerdos de paz. Justamente lo interesante es que se han dado modificaciones en esta espiritualidad debido a la enseñanza. Morales señalaba que antes la enseñanza para que un guía pudiera formar a otro era a través del linaje, es decir, de padre a hijos o por el tipo de energía del calendario maya. Pero lo interesante aquí que esto pues se rompe porque Miguel accedió a ordenar a los creyentes como guías espirituales. La iniciación como guías espirituales consiste pues en el conocimiento y aprendizaje de las 20 energías del calendario lunar, Tzolk'in, también de pláticas, compromisos, indicaciones sobre su proceder como guías espirituales, conocimiento sobre qué es una ceremonia de fuego. El día que son ordenados reciben lo que es la mesa, la cruz maya, el collar de protección de los 20 abuelos, la banda roja, el tut, el paliacate y el envoltorio de las semillas cité, que son 20 semillas de frijol que ellos utilizan para dar consultas. Aquí en suma se puede hablar de una configuración religiosa muy particular donde hay expresiones culturales y étnicas culturales en la medida que los que fueron formados tienen marcos comunes, los cuales les facilitó apropiarse de los marcos de la espiritualidad maya. Por ejemplo, son conocedores de la pastoral de la tierra, hay una valoración hacia la tierra, de la teología india. Entonces no les fue como muy difícil asumir estos compromisos a los cuales ellos tuvieron que aceptar al ser formados como guías espirituales. También hay en lo étnico, al ser formados como guías espirituales, estos creyentes muestran una diferenciación frente a los otros creyentes porque ellos manejan otro discurso, otras habilidades que les permite ayudar a las personas, sobre todo en enfermedades muy específicas. Hablo también de la ceremonia de la entrada del equinoccio, es una ceremonia que es organizada por los guías espirituales en Frontera Comalapa, se realiza el 21 de marzo. Sobre esta entrada del equinoccio hay investigaciones, por ejemplo, de René de la Torre, Galinier, René de la Torre habla sobre todo de la nueva era, y Galinier sobre los neoindios y cómo estas hacen sus celebraciones para cargarse de energía en espacios públicos como el Zócalo de la Ciudad de México o en pirámides, zonas arqueológicas. A diferencia de estos guías espirituales, esta dimensión es particular, pero no es lo que lo determina. Y lo hacen en cuevas o en lugares que se han ido apropiando como sagradas. En suma, la configuración religiosa, esta configuración está la centralidad de los guías espirituales como principales administradores de la actividad, mostrando así su dominio en las ceremonias de fuego realizadas en lugares que ellos se han ido apropiándose como lugar sagrado. Al lugar sagrado se articula la ceremonia de fuego y es a través de ellas que las ofrendas se vuelven un vehículo para que los participantes puedan relacionarse con los seres sagrados, con los abuelos, con las abuelas, con la luna, con las estrellas, con las montañas. La entrada del equinoccio es otra manifestación de las configuraciones religiosas emergentes y ancladas, donde lo cultural son expresiones de articulaciones complejas de la heterogeneidad social. También hablo de la configuración del proceso de la fiesta del maíz, también de la peregrinación a San Romero de América, solo por señalar, no me voy a adentrar a ellas por el tiempo. Y finalmente el capítulo 5
que le titulé Otro marco configuracionista y situacional en la región Sierra. El objetivo de este capítulo fue mostrar cómo a partir de ciertas relaciones de interdependencia surgen otras aristas y otros significados en las configuraciones. Sobre todo aquí hablo de la experiencia de Pedro, Abidalí y Ricardo, que como lo señalé, lo que tienen algo en común es la reivindicación de la cultura má. También aquí en este capítulo no me interesó decir si estas poblaciones son indígenas o no. Lo que me interesó, siguiendo los apuntes de López Caballero, es cuáles son las relaciones de interdependencia y los tipos de transacciones que los han llevado a estos creyentes a interesarse por esta reivindicación de la cultura mam. Por ejemplo, cada uno presenta especificidades en sus preocupaciones de acuerdo a sus intereses. Pedro tiene el proyecto de la red Maya Mam, que lo fundó inició en 2018 y lo concretizó en el 2019. Esta red Maya Mam está preocupada por la recuperación y promoción de la lengua mam, gastronomía del pueblo Maya Mam, preservar el vestuario, música de la marimba, plantas medicinales. Abidalí, en su rescate de la cultura mam en el porvenir, su proyecto está orientado también en recuperar la lengua mam, recuperación de la gastronomía y de recuperación de lugares históricos y también en la elaboración de artesanías. Ricardo, por el tipo de relaciones y marcos que él maneja, está interesado en la recuperación de lugares sagrados o como le llaman también hacer un grupo de lo que él denomina pueblos originarios. Finalmente puedo señalar que en esta particular configuración pude mostrar otra forma de que los creyentes nombran a las cosas como lugares sagrados, madre tierra, lugares históricos con marcas históricas, y es así como es evidente lo que López Caballero dice, cómo es que estas identidades deben de verse como en su misma multiplicidad y relacionalidad sin atender a esta complejidad, sin reducirlos en una única identidad estática, sino maleable, aquella que se diluye, que se encuadra y se palma con otras identidades y marcos culturales. Como reflexiones finales, pues en esta investigación he mostrado la forma en que los creyentes configuran distintos tipos de configuraciones religiosas, con distintos acervos rituales, culturales, políticos y étnicos. Esto complejiza el estudio de la formación de la experiencia religiosa y en segundo lugar ofrece detalles etnográficos del modo en que diversos dominios se han traslapado en los proyectos religiosos. Los elementos contenidos en la noción de configuración religiosa emergentes y ancladas me permitieron desdoblar una serie de acontecimientos religiosos manifestados en el plano de lo cultural, político y étnico como marcos más generales en los que se desarrolla la práctica religiosa de los sujetos investigados, iglesia, teología india, espiritualidad maya, discursos estatales y antropológicos. Asimismo, las configuraciones religiosas en su aspecto metodológico posibilitaron mostrar tanto la experiencia individual de los agentes como su adhesión colectiva a una diversidad de instancias religiosas, estatales, educativas y agrupaciones sociales. A las configuraciones religiosas las nombré como configuraciones religiosas emergentes y ancladas. Lo emergente y lo anclado no deben leerse como dos cosas distintas, sino relacionadas entre sí. Bajo la lógica metodológica fue posible mostrar cómo en frontera con Malapa las configuraciones religiosas están marcadas por una diversidad de marcos de referencia, de objetos, lugares y seres sagrados a los que están anclados. Los guías espirituales en la frontera sur debe entenderse esta particular identidad o experiencia a través de la teología india y su participación en la parroquia del Santo Niño de Atocha y sus relaciones con los guías espirituales de Guatemala. En lo que respecta a sus expresiones concretas sobre el conocimiento que poseen, están conscientes de que pocos saben a qué se dedican. Por tal razón han buscado darse a conocer en frontera con Malapa y otros municipios aledaños a partir de encontrar la pertinencia de su participación, como por ejemplo en los proyectos de Sembrando Vida, en la red Maya Mam, en los eventos parroquiales de teología india. Otros más lo realizan con sus vecinos, quienes los buscan para pedir ayuda por alguna enfermedad específica.
Siguiendo también con los aportes de mi tesis, considero que toca temas pertinentes para seguir ahondando sobre ellos, por ejemplo, sobre las expresiones religiosas marcadas tanto por cuestiones culturales, étnicas y políticas. Estos son un ejemplo de que lo religioso no solo debe pensarse desde una dimensión, sino articuladas. A partir de mis datos también es visible cómo desde la práctica y la relación diversa de los agentes se ha ido consolidando una particular apropiación del territorio, y esta ha sido posible por los intercambios que se han generado a nivel transfronterizo y fronterizo. Las expresiones religiosas de los creyentes de frontera con Malapa al mismo tiempo manifiesta especificidades. También ha sido un medio que ha permitido a los creyentes asumir las distintas eventualidades presentes en el contexto a lo largo de los años. Finalmente, lo que se reflexionó en esta investigación demuestra la importancia de tomar en cuenta tanto la experiencia individual de cada creyente, como también sus distintas adhesiones sociales, y así no clausurar las expresiones religiosas en una única dimensión. Para mi caso, los datos me permitieron mostrar cómo las configuraciones religiosas emergentes y ancladas en un contexto de frontera se comprenden desde distintas instituciones religiosa, estatal y educativa. Sería todo. Gracias.